Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Tenemos en esta ocasión a Carlos Gómez Jara. Bueno, yo creo, Carlos, que tú debes de ser probablemente uno de los autores más reconocidos en todo lo que tiene que ver con el derecho penal económico, porque no todos los abogados escribimos eh, a raíz de esa disciplina. ¿Es así? Bueno, es muy complicado Es afirmar de uno complicado. mismo si es uno de los más conocidos. Probablemente el nicho donde sí que tengo un cierto reconocimiento es en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El derecho penal económico es muy amplio, ¿no? ¿Y Pero cuáles son los principios que fundamentan el derecho penal económico el derecho penal económico en general, en general? el derecho penal económico se constituye como una subespecialidad dentro de lo que es el derecho penal, y prácticamente todos los dogmáticos están de acuerdo en que es un sitio, un laboratorio estupendo para probar las teorías más avanzadas que hay de derecho penal, ¿no? Precisamente porque el derecho penal económico convive mucho lo que es la autorregulación empresarial con la intervención estatal, pues se dan situaciones bastante complejas, y para resolver esas situaciones complejas la dogmática y la doctrina van creando instituciones adecuadas Claro, claro. que las aborden, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas instituciones? Y también, por ejemplo, ¿cuáles son los casos que generalmente se presentan más en el ámbito del derecho económico penal? En general, lo bonito y al mismo tiempo complicado que tiene el derecho penal económico es que afecta a muchas parcelas de la vida jurídica que tradicionalmente no tienen que ver con el derecho penal, ¿no? Cuando uno piensa en derecho penal, piensa en homicidio, asesinato, ¿verdad? Cosas así. Sin embargo, con el derecho penal económico estamos hablando de delitos fiscales, estamos hablando de delitos societarios, de delitos de manipulación de mercado, donde precisamente el derecho penal es una especie de apéndice de una regulación muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, la mayor parte de los delitos, respondiendo a la pregunta, que se plantean en el ámbito del derecho penal económico, probablemente los delitos estrellas son la estafa y la administración desleal, son los dos tipos así genéricos que cubren muchos ámbitos del derecho penal económico. Y en los últimos años está teniendo mucho auge delito fiscal, lavado de activos, que eso es prácticamente una constante, y cada vez con más relevancia probablemente temas de información privilegiada, insider trading y manipulación de mercado. Tú pusiste a circular una obra espectacular que es el derecho penal económico y autorregulación. ¿Cuáles son los temas fundamentales que tú tratas? ¿Cuál es el contenido de esta obra? Que veo que es un libraco. Sí, la verdad es que salió un poco grueso, sí. Pues tiene como dos partes claramente diferenciadas. Una más referida a un análisis muy en profundidad de las nuevas tendencias en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se analiza con mucho detalle, se proponen unas ciertas teorías para que los aplicadores jurídicos puedan, valga la redundancia, aplicar correctamente esta institución. Y después, por otra parte, se van tratando diferentes temas, vamos a decir, clásicos del derecho penal económico en su parte general y en su parte especial. En la parte general, problemas de imputación de responsabilidad en el seno de organizaciones complejas, coautorías, dominio del hecho, etcétera, y en la parte especial de ese derecho penal económico, pues delitos muy clásicos de corrupción en el sector privado, de blanqueo de capitales, sobre todo por la intervención del abogado en el posible circuito de blanqueo, o temas de manipulación de mercado, ¿no? O sea, cubre un poco bastantes facetas diferentes. Tú hablabas de las tendencias. Real y efectivamente, ¿cuándo surge esta disciplina y cómo se ha venido desarrollando? El derecho penal económico realmente, desde mi punto de vista, ¿Es nuevo? surge, bueno, en los años 70, no sé si nuevo es Sí, años yo pienso 70, que sí, sí, claro que sí. años 70 es cuando el que se considera un poco el padre del derecho penal económico, Klaus Tiedemann, empieza a desarrollar de manera bastante sistematizada determinados principios, pero probablemente es en los años 80 y 90 cuando se consolida, ¿eh?
En principios del siglo XXI ya hay aportaciones y hay muchos manuales, sobre todo en lengua alemana, del derecho penal económico, y en la actualidad ya dentro del derecho penal económico hay muchos subapartados, ¿no? O sea, es una disciplina que está creciendo rápidamente, sobre todo por la relevancia práctica que tienen sus casos, ¿no? Los casos del derecho penal económico generalmente afectan a lo que se llama la delincuencia de cuello blanco, ¿no? A personas que tienen una posición económica y social bastante notable, o en el caso de empresas, entidades que sin duda afectan mucho al desarrollo de la vida social, ¿no? Con lo cual, esta relevancia, como casi todo en la vida, donde hay dinero, hay pensamiento, ¿no? Y se favorece el pensamiento. Entonces, en estos casos suelen manejarse cantidades de dinero, ya sean de multas, etcétera, bastante importantes, y en consecuencia se desarrolla mucho también intelectualmente para proponer argumentos a favor y en contra de muchos de estos planteamientos, ¿no? No es fácil, o sea, desde el punto de vista de la praxis, uno real efectivamente someter al orden a sectores que muchas veces blanquean dinero, o gente sin ser empresarios tienen más dinero que quienes vienen trabajando a través de sus empresas durante años. ¿Cómo desde el punto de vista del derecho penal económico? Porque vemos muchas veces que personas ligadas a la política terminan siendo empresarios. ¿Cómo se relaciona esa situación que se da mucho sobre todo en América Latina? En gente que está ligada al derecho público, a la función pública, pero que termina haciendo negocio con el Estado. ¿Ese tipo de cosas lo regula el derecho penal económico? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Realmente aquí, en este ámbito que estás planteando, existe un delito que en España y en muchos países europeos no existe, pero sí que existe en algunos países latinoamericanos, que trata de abordar precisamente este problema, y es el delito de enriquecimiento ilícito, que se constituye como una inversión de la carga de la prueba. Es decir, cuando un funcionario que tiene pues un sueldo, no sé, de 5.000 pesos al mes, resulta que tiene una fortuna de varios millones de dólares, el delito de enriquecimiento ilícito en lo que consiste es en exigir al funcionario que pruebe el origen de esa fortuna, ¿no? Desde el punto de vista constitucional es complicado porque es una inversión de la carga de la prueba, es entonces el funcionario o el empresario el que tiene que probar el origen de los fondos, cuando tradicionalmente en los temas de blanqueo, por ejemplo, de capitales, en teoría tiene que ser el Estado el que tiene que probar que el origen es ilícito, ¿no? Debido a que ha habido muchos casos bastante sonados, ¿no? Uno de ellos hace bastante poco en la Argentina, ¿verdad? Conocemos todos, donde de repente un ministro tenía 9 millones de euros en la casa de su madre escondidos, en un armario, dice, bueno, ¿y dónde sale este dinero, no? Entonces, claro, cuando hay esas situaciones, una herramienta que se considera eficaz es esta del delito de enriquecimiento ilícito, es decir, que tiene que probar el origen lícito de esos fondos, pero se produce una tensión muy fuerte con los principios ¿Ese tipo penal cae constitucionales. dentro de los tipos penales del derecho penal económico? Sí, sería un clásico. Es un clásico, ¿verdad? Sería un clásico, sí. ¿Y por qué, por ejemplo, establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas? O sea, ¿cómo en la praxis eso se puede hacer? ¿Por qué hacerlo? Contestaría que ¿por qué hay un régimen de responsabilidad penal de las personas físicas? ¿No? Y si me dices, hombre, pues porque tiene que haberlo, lo mismo diría para las personas jurídicas. En el fondo hay un régimen de responsabilidad penal cuando existen determinados actores sociales que influyen decisivamente en la conformación de las normas, ¿verdad? Y que muestran o no un determinado acatamiento de las reglas básicas de convivencia de una sociedad. Si consideramos que las personas jurídicas son actores sociales notables en nuestra sociedad, y creo que nadie lo dudaría, ¿verdad? Sería lógico que, al igual que gozan de cada vez más derechos, pues cada vez tengan más obligaciones, ¿no? ¿Y cómo hacerlo en la praxis? Esa es una de las preguntas más, probablemente la más importante, ¿no? Porque una vez que se decide ya dar el paso y tener la responsabilidad penal de las personas jurídicas, después el problema es cómo construir el modelo, ¿no? Entonces, históricamente ha habido unos modelos muy basados en la actuación de las personas físicas
que son representantes de las personas jurídicas, pero en los últimos 20 años se han consolidado mucho lo que se llaman los modelos de autorresponsabilidad de las personas jurídicas, que están centrados en las medidas de organización y control de las personas jurídicas sobre las actuaciones de sus empleados o de sus directivos, así como en la propia cultura de cumplimiento de la legalidad. Entonces, estos nuevos modelos son mucho más efectivos y también son más justos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los elementos para tú poder exigir la responsabilidad penal de una persona jurídica? Es complicado, ¿eh? Bueno, hay que distinguir entre presupuestos y fundamentos, ¿no? El presupuesto que se suele indicar para que responda una persona jurídica es que haya habido alguna persona física que haya actuado en su nombre y representación y con intención de beneficiarla, cometiendo algún tipo de delito. No hace falta identificarla, sino lo importante es que por las pruebas que puedan existir en el proceso, esa persona física actuó, es lo que se suele decir. Y ese es el presupuesto. Pero eso no es lo que le hace responder a la persona jurídica. Lo que hace responder a la persona jurídica son los fundamentos. Y los fundamentos son básicamente dos. Uno, que no tenga en el momento de los hechos medidas de control y organización sobre las actuaciones de sus empleados, que eso es lo que ha permitido que se genere un riesgo de comisión del delito que finalmente se ha materializado. Ese sería el primer fundamento. Y el segundo fundamento, la inexistencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad, la cultura empresarial, ¿no? Claro. Entonces, puede ser que en un caso determinado la persona jurídica no tenga todas las medidas de control necesarias, ¿sí? Ahora, eso no significa que automáticamente sea culpable. Si la persona jurídica demuestra que tiene una cultura adecuada de cumplimiento de la legalidad, que tiene sistemas de cumplimiento normativo, los compliance programs famosos, en principio debería quedar exenta de responsabilidad porque se ha mostrado como un buen ciudadano empresarial. La idea es que todos cometemos errores, pero no todos los errores son delitos, ¿sí? Claro, claro, claro. Ahora, ¿existe algún tipo de problema que pudiera afectar, por ejemplo, la constitucionalidad de la responsabilidad de una persona jurídica? ¿Se presentarían problemas? ¿De constitucionalidad? Sí. Yo no veo por qué. No veo por qué. De hecho, hay un ordenamiento jurídico, que es el italiano, que es el único en el que se ha planteado algún problema de constitucionalidad debido a que en la propia Constitución indica que la culpabilidad única y exclusivamente afecta a las personas físicas, ¿sí? Por eso le han cambiado la denominación a su ley, a su Real Decreto Legislativo 231, y han dicho responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero en ningún país de nuestro entorno occidental se han planteado problemas de constitucionalidad. Al revés, sí, es decir, una vez que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que sí que hay que ser muy garantista son con los derechos y garantías de las personas jurídicas. Es decir, debido a que se le va a imponer el máximo castigo, la máxima expresión estatal de la sanción, es necesario que gocen de los mismos derechos y garantías de los que goza una persona física. La Constitución ahí lo que sirve es para proteger a las personas jurídicas. Cuando tú lees la obra que tú pusiste a circular, me refiero a Derecho Penal Económico y Autorregulación, uno de los temas que tú desarrollas con mucha claridad es el que tiene que ver con el modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. ¿A qué que tú te refieres cuando tú desarrollas eso? El modelo constructivista es un modelo que he creado yo y se llama constructivista porque... Por eso te hago la pregunta, porque me llamó la atención. Claro. Pues se llama constructivista porque se basa en una determinada teoría del conocimiento, en una epistemología, que es el constructivismo, ¿no? El constructivismo es una corriente científica que se desarrolla fundamentalmente a partir de los años 80 sobre la base de unas teorías de los sistemas que se autoproducen a sí mismos. Dejémoslo ahí, pero lo importante es que lo que intentaba es dotar de una fundamentación filosófica y de teoría del conocimiento sólida para así poder desarrollar de manera coherente los postulados de la teoría. Uno de los problemas que se ha encontrado el desarrollo de modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido que se tildaban de ser bastante superficiales, ¿no? Se basaban en que lo que actúa un representante en nombre de una persona jurídica se le imputa a la persona jurídica y ya está.
Y había que romper un poco con esa tendencia. Había que construir una teoría sólida desde lo que es la teoría misma del conocimiento, la filosofía, ¿verdad? Y a partir de ahí desarrollarlo de manera coherente. De tal manera que a uno se le podrá criticar o no que se adopte una determinada teoría del conocimiento, pero después lo que no se le debe criticar, si uno lo construye bien, es el desarrollo. Lo importante es el desarrollo lógico. Y podríamos ponernos a discutir si es mejor el constructivismo, el idealismo o el realismo, pero una vez que llegamos un poco a un acuerdo, lo importante es que el desarrollo sea lógico. Por eso es el modelo constructivista, porque se basa en la teoría del conocimiento constructivista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tú también hablas en la obra sobre la imputabilidad, que lo citaste ahí, organizativa, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y desde el punto de vista de la praxis judicial, ¿cómo ha venido desarrollándose esto? Bueno, esta ha sido una de las grandes aportaciones del modelo constructivista, ¿no? La imputabilidad de las personas jurídicas. La idea es que si no todos los seres humanos son imputables en el derecho penal individual, ¿verdad? A un niño de 3 años no le imputamos responsabilidad penal, ¿verdad? Si no todos los seres humanos son imputables en el derecho penal individual, no todas las personas jurídicas deben de ser imputables en el derecho penal empresarial. Es decir, hay algunas personas jurídicas que por carencia de una complejidad organizativa interna suficiente, la sociedad es pantalla. Es decir, no tiene ningún sentido que una sociedad pantalla que se ha constituido en un notario, que son 3 papeles, no tiene trabajadores realmente, no tiene estructura organizativa, vayamos a decir que eso es culpable. Claro. Claramente no hay ningún sustrato material al cual asignarle responsabilidad. En realidad las sociedades pantallas son utilizadas como instrumentos para cometer delitos, pero no cometen ellas mismas los delitos, ¿no? Con lo cual no tiene sentido imponerles penas como tal. Lo lógico con las sociedades pantalla es tratarlas como un instrumento del delito, es decir, decomiso o responsabilidad civil subsidiaria. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal sí es algo muy serio, pero sobre todo que implica unas determinadas garantías. Si a las sociedades pantalla les vamos a reconocer los mismos derechos y garantías que a las personas jurídicas, ciudadanos empresariales, ¿verdad?, de empresas que conocemos, se produce un problema bastante fuerte para los jueces, ¿verdad? Porque, pero muy fuerte. Claro, tendría demasiadas garantías, ¿no? Entonces, sin embargo, si las reconocemos como instrumentos, las garantías son las garantías que puedan existir en el derecho civil o en el decomiso, son mucho menores que lo que son las garantías de los imputados en los procedimientos penales, ¿no? Con lo cual, no se puede imponer la sanción penal, pero tampoco gozan de las protecciones de los imputados en un procedimiento penal. Entonces, ese ha sido uno de los temas, de las aportaciones más importantes que ha sido acogida en España, tanto por la circular de la Fiscalía General del Estado, como muy recientemente por el Pleno del Tribunal Supremo de la Corte Suprema Española. Uno entiende, este es un programa que lo que pretende es educar a la ciudadanía. A un ciudadano de a pie, digámoslo así, se le resulta muy difícil entender que a una persona jurídica le pongan una sanción penal. Generalmente, y esa era la corriente antes del 70, cuando se comienza a desarrollar el derecho penal económico, que quienes resultaban ser los imputados eran los accionistas o quien operaba desde una empresa cualquier actividad. Desde el punto de vista práctico, ¿cuáles son las sanciones más comunes en contra de una persona jurídica? Porque a una persona física, bueno, sería la prisión. Prisión, una garantía económica, en fin. Sí. Pero una sociedad comercial, una persona física, una compañía, ¿cuál sería la sanción penal en la práctica? En la práctica, la pena multa es la pena estrella, es decir, es lo que más se suele imponer. Que es la que más duele. Bueno, al igual que en las personas físicas, la pena que más se utiliza es la pena de multa, no la pena de prisión, ¿no? Entonces, en las personas jurídicas, la pena estrella, si quieren, es la pena de multa, pero después también existen muchas penas que se llaman interdictivas, ¿no? Prohibición de sanciones de actividad comercial, suspensión temporal de establecimientos, intervención judicial. Y últimamente hay dos penas que son muy complejas, si quieren, pero que son quizás las que más amenazan, ¿no?
Una es la pena de muerte empresarial, la liquidación, la disolución, que solamente es para casos extremos, sería pues al igual que la pena de muerte solamente para casos extremos de la persona jurídica, pues igual. Y la otra son sanciones de publicidad adversa, que se denominan, ¿no? Que se publican en los mayores pues, diarios de tirada nacional, y entonces donde se publica esa sanción de alguna manera de avergonzonamiento, si se puede decir, de la persona jurídica, porque eso implica un impacto en la reputación, que es algo que las personas jurídicas viven prácticamente de ellos, ¿no? El capital reputacional que tiene una persona jurídica suele ser bastante más importante que el de una persona física, y sobre todo cuanta mayor sea la empresa, más le duele esa publicidad adversa que se puede hacer mediante la publicación de determinadas sanciones. No, la verdad es que este derecho penal económico es sumamente interesante y tiene... ¿Cuáles son los retos de este derecho penal económico? Porque el derecho o las especialidades, digamos así, se van desarrollando y veo que esta es una especialidad, es nueva, 40 años, 45 años, Sí. es reciente. O sea, ¿cuáles son los retos y cómo se ha venido desarrollando sobre todo? Sí. ¿Se ha venido creando conciencia a lo interno de la comunidad jurídica de esta disciplina? Pues los mayores retos que tiene el derecho penal económico, sobre todo, es poder estar a la altura de los desarrollos tecnológicos y sociales modernos, ¿no? Ese es el mayor reto, porque, por ejemplo, la regulación del homicidio probablemente no ha cambiado en los últimos 200 años, ¿no? Matar a una persona era igual en el 19 que ahora, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX le aseguro que no tenían manipulación de mercado por negociación de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, y a lo mejor ni siquiera contaminaban tampoco los expedientes. Eso pues, mucho se da en nuestros países. Correcto. Entonces, realmente el reto del derecho penal económico es que está a la vanguardia de los desarrollos sociales, y en consecuencia es el que más rápidamente tiene que cambiar y adaptarse. Y entonces, cambio y al mismo tiempo seguridad jurídica son dos conceptos muy complicados de poner en balanza, ¿no? Entonces ese es precisamente el reto, el poder estar a la altura de las circunstancias, pero al mismo tiempo no perder la esencia de lo que es una regulación penal, para que no se termine convirtiendo realmente en una especie de derecho administrativo, ¿no? Sí, que es lo que se puede, en lo que puede degenerar, digámoslo así. Correcto. Dado los temas que ella está obligada a darle respuesta. Correcto. Carlos, es increíble, el tiempo se agotó. Qué rápido, ¿verdad? Rapidísimo. Pero en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, una vez más, te agradezco que hayas sacado este tiempo para poder ilustrarnos un poco de cómo anda el derecho penal económico, de qué es de lo que se trata, cuáles son sus tendencias, pero sobre todo te felicito por la obra. Yo creo que es una gran contribución al acervo jurídico, no solamente en España, sino también aquí, que fue donde la pusimos a circular. Muy Así bien. que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, le decimos hasta el próximo segmento, en donde tendremos otro invitado. Nuestro segundo invitado en el programa de hoy es el profesor Gilles Pesson, una de las más notables autoridades en todo lo que tiene que ver con el derecho de los consumidores, y ese es un tema que se ha puesto muy en boga en nuestro país, sobre todo en la actualidad. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, profesor, para nosotros es un lujo tenerlo en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nada. Y vamos a entrar en materia. No hay duda de que en los últimos años los estados democráticos han puesto la mirada en el derecho que tienen los consumidores. ¿Cómo ha venido evolucionando, sobre todo en Europa, que usted es uno de los más
prominente exponente de ese derecho, y cómo la Comunidad Económica Europea, sus resoluciones han impactado y se han convertido parte de la doctrina, digámoslo así, de esta rama del derecho. Bueno, gracias. Primero quisiera presentar disculpas por la calidad de mi español, siempre aproximativo y a veces caótico. Tenía que anunciarlo. Bueno, el derecho de consumo es un derecho bastante reciente. Finalmente se puede decir que es un derecho contemporáneo que apareció en los Estados Unidos en los años 60 y cruzó el Atlántico primero en Suecia en el año 1970 y después se extendió este derecho a toda Europa occidental. Es decir, que el derecho de consumo nació como un lujo de los países más desarrollados, Claro. un lujo de países ricos. ¿Y por qué nació este tipo de derecho en este momento? Es un derecho que acompaña la sociedad de consumo. Y esta sociedad de consumo apareció a esa época, es decir, los años 60, 70, en Francia, por ejemplo. Acompaña a la sociedad de consumo para intentar corregir unos de sus excesos. ¿Qué pasa en este tipo de sociedad? Se enfrentan los intereses de los proveedores, fabricantes, profesionales y los de los consumidores. Se puede notar que los profesionales son en situación de superioridad en comparación con los consumidores. Superioridad técnica, superioridad económica y superioridad, por supuesto, jurídica. Es decir, que nació la idea de proteger a los consumidores frente a esta triple superioridad, de tal modo que exista un equilibrio entre los derechos de los unos y de los consumidores. Es un derecho que busca el equilibrio entre intereses distintos, pero finalmente es el reto de cualquier rama del derecho, encontrar un equilibrio entre intereses diferentes. Claro. ¿Cómo han impactado las reglas de la Comunidad Económica Europea, sobre todo en los miembros que conforman la comunidad? Sí, bueno, actualmente son 28 países que forman la Unión Europea. Es una pregunta muy interesante, un poco compleja, pero interesante. Primero, es el derecho de los países más avanzados de la Unión que tuvieron influencia cerca al lado de las instancias de la Comunidad Europea para establecer normas comunes. La Comunidad Europea, la Unión Europea en adelante, se interesa muy especialmente a la cuestión de los consumidores. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de la Unión Europea? Establecer un mercado interior entre todos los Estados miembros. Es decir, que para establecer este mercado interior hay que favorecer los intercambios y respetar una igualdad de competencia entre los actores económicos de la Unión. Y para conseguir este objetivo, las reglas que
gobiernan el mercado deben de ser armonizadas, porque si hay más coacciones por empresarios de un país, este fenómeno falsa la competencia respecto a los empresarios de los demás países. Entonces, lo del consumo, lo de la protección del consumidor, forma parte integrante de esta problemática del mercado interior. Y competencia y protección al consumidor es el corazón del mercado. Por eso, la Comunidad Europea y la Unión Europea después promulgaron normas de aplicación para todos los Estados miembros respecto a esta problemática de protección del consumidor. Y se debe notar que en la Unión Europea existe el principio de primacía de la norma europea sobre la norma interna de cualquier Estado miembro. Principio de primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional, es decir, que las normas europeas se imponen a cada uno de los Estados miembros. ¿Y cuáles son las reglamentaciones al respecto? Reglamentos o directivas. Los reglamentos se integran directamente en los órdenes nacionales, mientras que las directivas deben de ser transpuestas en cada uno de los Estados miembros, pero respetando las prescripciones de dichas. Y son dos tipos de directivas: las directivas de armonización completa y las directivas de armonización mínima. Es decir, que si estamos en presencia de una directiva de armonización completa, los Estados miembros no tienen ninguna libertad para transponer. Es decir, que no se puede mantener y no se puede adoptar reglas distintas, diferentes en los órdenes nacionales. Entonces, las reglas europeas tienen mucha importancia en cada uno de los Estados miembros y actualmente se plantea un problema con las directivas de armonización completa o con los reglamentos, porque a veces estas normas europeas obligatorias edictan normas menos protectoras que las que existen en algunos países de la Unión. Y habida cuenta de que en los tratados de la Unión hay un objetivo de asegurar a los consumidores un nivel elevado de protección, es difícil de admitir que en nombre de este objetivo se pueda reducir algunos derechos de ciertos consumidores nacionales. Claro. Ahora, usted hablaba de que son 28 los países que conforman la Unión Europea. Sí. No todos tienen el mismo nivel de desarrollo. Exacto. Hay otros que son más desarrollados que otros. ¿Cómo impactan esas reglas en esos países que no son tan desarrollados como los que son desarrollados? Bueno, ha entendido que hay una armonización a veces completa al respecto. Por ejemplo, el crédito al consumo son reglas idénticas en toda la Unión Europea. Prácticas comerciales desleales son reglas idénticas, armonización completa. Bien,
Después se plantea el problema de la aplicación efectiva de estas normas. Claro. Y Claro, seguramente que el grado de efectividad resulta distinto según los países. Por ejemplo, consideramos los países que pertenecían anteriormente al modelo soviético. Bien. Antes de la adhesión de estos países, lo del consumo era totalmente desconocido. Durante la época soviética no había mucho que consumir, entonces los derechos de los consumidores era una cuestión bastante teórica, ¿no? Bien, pero no había cultura de protección a los consumidores en estos países. Sin embargo, la adopción de estas normas europeas de protección de los consumidores era una condición de su adhesión a la Unión. Claro, claro. Y modificaron su legislación y la mayoría de las veces copiaron las normas europeas para no tener problemas con la Corte de Justicia de Luxemburgo o la Comisión Europea. Bien, es decir, que tienen en su orden jurídico nacional todas las normas europeas tal como lo conocemos en Francia. Pero ¿se aplican efectivamente esas normas? A veces no mucho, porque no hay cultura de Sí, protección claro. Es un proceso también. de los consumidores. Los jueces desconocen Claro, este claro. tipo de legislación. Claro, claro. Los abogados no saben cómo usarlo, no tienen la costumbre. Es un derecho nuevo, ¿eh? Es un derecho nuevo para estos países, más nuevo que para nosotros, por ejemplo. Claro, claro, claro. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad derivada de los productos defectuosos, ¿de qué es de lo que se trata? O sea, ¿qué es la responsabilidad derivada? Bueno, es una responsabilidad especial, específica, y en la Unión Europea es un régimen armonizado, totalmente armonizado. Estamos en el ámbito de la armonización completa. Claro. Es decir, que es el mismo régimen de responsabilidad que se aplica en toda la Unión Europea para los productos defectuosos. Entonces, ¿qué se entiende por responsabilidad por productos defectuosos? Productos defectuosos es decir que es un producto que no presenta la seguridad a la que se puede legítimamente esperar. Hablamos de defectos de seguridad, es decir, que tienen consecuencias sobre la integridad corporal de la persona. El defecto produce el fallecimiento, heridas, enfermedad, por ejemplo. Es decir, que tenemos aquí un concepto bastante restrictivo de la seguridad, lo que afecta al cuerpo humano y de modo secundario, accesorio, que afecta a los bienes distintos del bien defectuoso en el sentido que he explicado, es decir, contra la seguridad de las personas. Bien, es un régimen específico que se sustituye en Francia a los regímenes derivados del Código Civil, artículos 1382, artículos 1384. Es un sistema de responsabilidad objetiva sin falta, que no distingue entre lo contractual y lo delictual. Es un sistema de orden público que no admite cláusulas derogatorias. Bien, las condiciones de la responsabilidad son tres: la existencia de un producto
bien mueble, por oposición con los servicios, un producto defectuoso en el sentido que hemos explicado, defecto de seguridad. Segundo, este defecto de seguridad ha provocado un perjuicio a una víctima, persona física, por supuesto. Y tercero, el nexo de causalidad entre el defecto y el daño. ¿Quién es el responsable en este sistema? Prioritariamente el productor, el fabricante. Claro. Si el fabricante no puede ser identificado, será el distribuidor o el vendedor, pero son los responsables subsidiarios. El plazo para actuar es un doble plazo. 3 años después del descubrimiento del daño, pero la acción debe de ser intentada antes del vencimiento de un plazo de 10 años. Y eso en pro de los fabricantes. Es decir, que 10 años después de la puesta en circulación del producto, prescribe. No se puede intentar cualquier acción contra él. Pero este fabricante tiene posibilidades de exoneración, fuerza mayor, por supuesto, pero sobre todo hay una causa específica a este régimen de responsabilidad que se llama el riesgo de desarrollo, riesgo de desarrollo. Es decir, que si en el momento de la puesta en circulación del producto, en el momento de la comercialización del producto, en el estado de los conocimientos científicos, no se podía descubrir, tener una idea del defecto, bueno, el fabricante puede exonerarse de su responsabilidad. Claro, claro. Ahora, usted ha estado hablando sobre los productos defectuosos. Sí. Pero muchas veces se diseñan mecanismos a través de la publicidad que se utilizan para vender un producto que no requiere la calidad que el publicista promociona. Bueno. ¿Cómo interviene ahí el derecho? Es otra cuestión, que no tiene nada que ver con los defectos de seguridad. Totalmente de acuerdo. Pero es parte de esta disciplina. Podría ser un defecto de conformidad o un vicio oculto que afecta el producto, el bien. Si se llama de un defecto de conformidad, es decir, que existe una diferencia entre lo anunciado, lo prometido y lo entregado. Si se trata de un vicio oculto, es una anomalía que afecta el bien adquirido, por ejemplo, y que obstaculiza a su uso normal. Bien, en estas condiciones, a nivel europeo, tenemos una directiva, otra directiva, pero esta vez de armonización mínima, es decir, una directiva de 1999 que permite que cada uno de los Estados miembros mantenga o adopte normas más protectoras para los consumidores. Y en este tipo de situación, según la directiva del 1999, el adquirente decepcionado por el bien que ha adquirido, el bien mueble que ha adquirido, tiene 2 años para pedir la reparación o la sustitución del bien, y también podría intentar una acción contra su vendedor sobre el fundamento del Código Civil, o sea, defecto de conformidad, estricto sensu, o sea,
vicio oculto y según su elección, según lo que le parece más adecuado para él. Y también añado que si la publicidad había anunciado tal o tal característica para el producto y que finalmente no existe esta característica, el profesional no puede decir, bueno, es un anuncio, publicidad que no tiene carácter obligatorio. No, no, no. La jurisprudencia francesa va a considerar que este anuncio, publicidad bastante precisa, valía oferta y compromete la responsabilidad del fabricante, del proveedor. Ya. ¿Existen otros mecanismos, por ejemplo, que garanticen el derecho al consumidor en Francia? Y también sobre el régimen administrativo sancionador. ¿Cómo anda Francia en esos temas? En Francia tenemos un código de consumo que reúne la gran mayoría de los textos aplicables en el ámbito de la protección a los consumidores. En este código de consumo tenemos disposiciones de carácter civil que son derogatorias al Código Civil. Claro. Porque si no, no estarían aquí. Que son derogatorias al Código Civil, normas de tipo administrativo sobre los poderes de la administración encargada de los asuntos de protección de los consumidores y normas también de carácter penal que vienen a sancionar los incumplimientos de los proveedores, de los empresarios. Hay sanciones civiles, hay sanciones penales específicas dentro en el marco del Código de Consumo. No hay duda de que en Francia hay un régimen en todo lo que tiene que ver con el derecho al consumidor. Es increíble, profesor, pero el tiempo se agotó. Increíble, tenemos media hora hablando sobre el derecho al consumidor o al consumo y se nos quedaron muchos temas sobre la mesa. O sea que usted está obligado a que en otra oportunidad, si viene a la República Dominicana, a concebirme una nueva entrevista. Con mucho gusto. En nombre de la Fundación, le agradezco sé el esfuerzo que hizo para estar aquí con nosotros, pero le agradezco porque es una gran contribución la que para nuestro país usted ha hecho con todo lo que han sido sus intervenciones en el marco de esta actividad del derecho que está llevando a cabo la Pocamaima en la República Dominicana. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, muchísimas gracias. Demasiado amable, muchas gracias a usted. Y a ustedes les decimos, amables televidentes, hasta entonces, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia.